Le invitamos a conocer cuáles son los delitos electorales y la función de la Fiscalía contra Delitos Electorales en la entrevista de la semana. Nuestra compañera Silvia López conversó con la licenciada Lisbeth Pérez, con quien discutieron sobre el trabajo que realiza esta Fiscalía. Esto en el marco de las elecciones generales 2023. El 2023 es un año muy importante para Guatemala, pues se realizarán las elecciones generales. Como cada 4 años, la ciudadanía deberá elegir las autoridades de nuestro país. Y en esta emisión del segmento La Entrevista hablaremos acerca del trabajo que realiza la Fiscalía contra Delitos Electorales y el apoyo que brinda el Ministerio Público en los comicios 2023. Nuestra invitada es la licenciada Lisbeth Pérez, fiscal de sección de la Fiscalía contra Delitos Electorales. Bienvenida. Buenos días, mucho gusto. Licenciada Lisbeth, hablemos acerca del trabajo que realiza la Fiscalía contra Delitos Electorales y sus competencias. Gracias. La Fiscalía contra Delitos Electorales nace con el Acuerdo 1/2016 de la Fiscal General de la República de Guatemala y básicamente esta Fiscalía fue creada con el objeto de que conozca los delitos especializados, que son los delitos electorales. La función esencial de la Fiscalía contra Delitos Electorales es ejercer la acción pública y la persecución penal en contra de todas aquellas personas que atenten y violenten el orden institucional a través de la comisión de los delitos que están en el Código Penal contemplados y que se refieren a los delitos electorales. Durante las elecciones 2023, el Ministerio Público, desde sus competencias, desarrolla un plan de acción. Platíquenos acerca de este plan de acción y cuáles son sus principales objetivos. Sí, efectivamente, el Ministerio Público, con instrucciones de la señora Fiscal General y especialmente la Fiscalía de Delitos Electorales, ha elaborado un plan de acción para las elecciones generales 2023. Básicamente, el objetivo general es que la Fiscalía de Delitos Electorales coadyuve con todos los fiscales del Ministerio Público para tener una respuesta pronta y efectiva ante cualquier eventualidad durante el proceso electoral. En ese orden de ideas, este plan de acción contempla varias acciones que se llevarán en forma conjunta, ya sea institucionalmente e interinstitucionalmente, para actuar en el proceso electoral. Precisamente como usted lo menciona, es el personal fiscal del Ministerio Público quien prestará apoyo durante las elecciones 2023. Y esto se menciona en el plan de acción del Ministerio Público, donde se habla del trabajo de la red fiscal. Cuéntenos en qué consiste. Sí, el plan de acción del Ministerio Público de las elecciones generales 2023 conlleva una guía fiscal. Dentro de esta guía fiscal se establecen todos los lineamientos que deben de seguir todos los fiscales que actuarán durante el proceso electoral. Esta guía fiscal contempla que debe de instruirse a todo el personal fiscal para poder estar en el proceso electoral el día específicamente de las votaciones en todos los centros de votación que sean habilitados por el Tribunal Supremo Electoral. Además de esto, esta guía fiscal también contempla todos los delitos electorales con todas las acciones que deben realizarse de forma inmediata a la hora de que exista una eventualidad dentro de los centros de votación. Además, también establece este sistema de turnos, que es de 24 horas para todo el personal fiscal que debe estar en los centros de votación. Además, hay un sistema de turnos de 72 horas que va a ser habilitado 24 horas antes del proceso electoral, 24 horas el día del proceso electoral y 24 horas después. Estos grupos están conformados también por agentes fiscales, auxiliares fiscales y especialmente con colaboración de elementos de DICRI. Van a estar de turno en todas las fiscalías, en las sedes fiscales, son diferentes a los fiscales que están en las sedes de votación, con el objeto de que reaccionen ante cualquier eventualidad en forma conjunta con las demás instituciones que tienen a cargo la seguridad del Estado. Uno de los pilares fundamentales del plan de acción desarrollado por el Ministerio Público es poder informar a la población. Se tiene conocimiento que son 19 delitos electorales. ¿Podría comentarnos cuáles son los más comunes durante las elecciones y cuáles podrían ser las penas que podrían ser dictadas a quien sea sorprendido cometiendo alguno de estos delitos? Sí, efectivamente, como usted bien lo dice, son 19 delitos que contempla el Código Penal, dentro de los cuales los más recurrentes son la coacción contra la libertad política y que consiste en que cualquier ciudadano
puede mediante amenaza o algún tipo de violencia coartar la libertad política de otro ciudadano. Este delito tiene contemplada la pena de 3 años. Dentro de las coacciones hay otra coacción que es grave, que es la coacción contra el elector y que precisamente se da 36 horas antes y durante el día de las votaciones y que consiste también en ejercer algún tipo de violencia, intimidación o amenaza para que una persona emita su voto o deje de votar a favor de una organización política, y este delito es grave porque tiene contemplada la pena de 2 a 8 años. También el día de las elecciones se cometen algunos delitos. Los más recurrentes son la violación a la secretividad del voto, que consiste en que cualquier persona intente o dé a conocer cómo un ciudadano emite su voto. Este delito tiene contemplada la pena de 1 a 5 años. La turbación del acto eleccionario, que es un delito muy grave, en virtud de que las acciones que se cometen en este delito es la intimidación, la amenaza, y se impide la votación o el escrutinio de los votos, y este delito tiene la pena hasta de 8 años. También se da el atentado contra el transporte de material eleccionario, que también consiste en que mediante violencia se impide o se retarda que el transporte que lleva el material que va a servir para las elecciones, que básicamente consiste en las urnas, las papeletas y todos los enseres que son propiedad del Tribunal Supremo Electoral, no lleguen a su destino. Este delito también tiene contemplada una pena muy grave. Se dan durante el proceso electoral, no precisamente el día de las votaciones, pero se da también el delito de abuso de autoridad con propósito electoral. Es un delito muy delicado en virtud de que aquí intervienen los funcionarios públicos o empleados públicos, y básicamente consiste en que un empleado o funcionario público, usando su autoridad o su influencia, ejercita acciones a favor o para perjudicar a una organización política. Este delito tiene contemplada la pena de 3 años. Se da también el abuso electoral, que consiste en que un ciudadano, cualquier persona, impida que alguna organización política ejercite la propaganda política, ya sea destruyendo, por ejemplo, vallas o publicidad que en algún momento, en este caso, la propaganda empieza en el mes de marzo, a partir del mes de marzo, y si algún ciudadano destruye, quita la propaganda de algún partido político, estaría incurriendo en este tipo de delito. Y están los delitos que propiamente cometen las organizaciones políticas y que son ya más graves, que son el financiamiento electoral ilícito, que consiste en que capten dinero, reciban dinero o el que dé dinero proveniente del crimen organizado. Así también existe el delito de la fiscalización, que básicamente las organizaciones políticas impiden al Tribunal Supremo Electoral que ellos ejerciten la vigilancia que ellos deben hacer sobre todos los recursos que obtienen las organizaciones políticas. Licenciada Lisbeth, algo que me pareció interesante es la campaña interinstitucional y el trabajo coordinado que se está desarrollando y que está siendo liderado por el Ministerio Público como apoyo en las elecciones 2023. Cuéntenos en qué consiste esta campaña. Sí, este tema es muy bonito y me complace mucho indicarles que es la primera vez que bajo la iniciativa de la doctora María Consuelo Porras se integran los 3 planes de los 3 ministerios, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa. Esto nace a raíz de que desde el año 2022 se han estado trabajando el plan de acción que ejecutará el Ministerio Público en conjunto con las otras instituciones. Efectivamente, cada institución tiene su plan de acción dentro de sus competencias, pero en estas mesas la señora fiscal vio que habían acciones que podíamos nosotros actuar conjuntamente y fortalecer el proceso electoral y también apoyar al Tribunal Supremo Electoral en su función. Básicamente son 3 ejes, que es el eje de la prevención, que está a cargo del Ministerio de Gobernación, la defensa del territorio, que está a cargo del Ministerio de la Defensa, y el ejercicio de la acción penal que ejercita el Ministerio Público. Dentro de estos planes encontramos acciones conjuntas. Entonces se va a realizar un centro de monitoreo el día de las elecciones
porque desde ya las tres instituciones estamos trabajando también con el Tribunal Supremo Electoral, haciendo mapas de conflictividad, esto con el objeto de prever los lugares donde pueda haber alguna violencia de tipo electoral para poder prevenir el delito. En ese sentido, también el Ministerio Público está coadyuvando de una manera que no se había realizado antes a través de la Secretaría de Pueblos Indígenas, y es que vamos a llegar a las poblaciones con el objeto, en los idiomas mayas, con el objeto de que la población en general conozca el proceso electoral y conozca cuáles son sus derechos políticos, pero que también conozca todas aquellas acciones que en algún momento pueden ser de carácter delictivo, para que no se dejen de sorprender, ¿verdad? O por desconocimiento las cometan y después estén involucrados en un proceso penal. También se va a dar a conocer al Ministerio de Gobernación y también al Ministerio de la Defensa, otras instancias como la Procuraduría de Derechos Humanos, también todo el tema de delitos electorales, capacitaciones, también de forma virtual, y las tres instituciones van a entrelazar la información de los mapas de conflictividad para que el día de las elecciones, en el centro de monitoreo que se va a instalar aquí en el Ministerio Público, se reciba la información en tiempo real para que pueda haber una coordinación efectiva y tomarse las decisiones que sean pertinentes para que el proceso electoral se lleve de una manera pacífica y que no se estorbe el mismo. Licenciada Lisbeth, este es un espacio para que usted pueda dirigirse a la población y pueda hacer especial énfasis en la importancia de la denuncia. Hago un llamado a toda la población para que primeramente conozcan sus derechos cívicos y electorales y para que también conozcan todas aquellas acciones de carácter delictivo que pueden darse durante el proceso electoral. Para el efecto, les invito a que estén pendientes de los programas que el Ministerio Público dará a conocer a través de las diferentes radios, donde ustedes podrán conocer todas estas acciones delictivas, y también pueden denunciar todas estas acciones en cualquier oficina de atención permanente del Ministerio Público, que están en todas las sedes y en la página oficial del Ministerio Público. Además, el día de las elecciones se habilitará un call center y se le estará dando a conocer a la población el número del mismo para que puedan, desde los centros de votación o desde cualquier lugar, denunciar actos delictivos. Gracias. Gracias, licenciada Lisbeth, por su tiempo para acompañarnos en el segmento La Entrevista. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Les invitamos a estar pendientes de las redes sociales del Ministerio Público, donde les estaremos compartiendo material informativo respecto a los delitos electorales y otra información importante sobre las elecciones 2023. Soy Silvia López. Hasta la próxima.